reafianzadora, financiera, almacén general de depósito, bolsa de valores, cooperativa de ahorros, entidad mutualista y otras instituciones análogas, los directores, administradores, gerentes, liquidadores y accionistas que resultan responsables o se hayan beneficiado de la mala administración o hubieran cooperado en la planificación o ejecución o en ambas de alguno de los actos que la provocaron, será sancionado con prisión de 20 a 30 años e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. La prescripción de la responsabilidad penal y de la pena no beneficiará al responsable de la quiebra declarada fraudulenta. En caso de fuga o evasión, no podrá aplicársele al procesado alguna clase de medida sustitutiva ni concedérsele por ninguna causa al sentenciado a prisión por ese delito. Rebaja de la pena. Gracias, muy amable, Kat. 349, Michael. Gracias, Michael. Yaniel, 350. Con gusto. Responsabilidad personal. Cuando se declarada en quiebra una empresa mercantil, todo director, administrador o liquidador de la sociedad o establecimiento fallido que hubiere cooperado a la ejecución en alguno de los actos ilícitos que motivaron, será sancionado con igual pena a la señalada para el quebrado fraudulento o culpable según el caso. Muchas gracias, Berta. El artículo 351. Con gusto, licenciado. Artículo 351. Complicidad. Serán penados como cómplices del delito de quiebra fraudulenta quienes ejecutaren cualquiera de los actos siguientes. Primero, confabularse con el quebrado para suponer créditos contra él o para aumentarlos, alterar su naturaleza o fecha con el fin de anteponerse en graduación en perjuicio de otros acreedores, aun cuando esto se verifique antes de la declaración de quiebra. Segundo, haber auxiliado al quebrado en el alzamiento, sustracción o ocultación de sus bienes. Tercero, ocultar a los administradores de la quiebra la existencia de bienes que, perteneciendo a esta, obren en poder del responsable o entregarlos al quebrado y no a dichos administradores. Cuarto, verificar con el quebrado conciertos particulares en perjuicio de otros acreedores. Gracias, Berta. Me imagino que hemos escuchado cuando la gente nos dice que no hay prisión por deuda. Mucha gente lo dice, no hay prisión por deuda, no te preocupes. No, tengo una tarjeta, no la puedo pagar, estoy preocupado, me amenazaron con que si no pago la tarjeta voy a iniciar procesos. Los procesos van a ser eminentemente civiles. En ningún momento va a haber un proceso de prisión por deuda. Pero la quiebra es una excepción a esa prisión por deuda, porque la quiebra, para declararse, teníamos que entender la quiebra mercantil. No sé si ya la vieron, se las voy a resumir. Pero cuando yo tengo muchos acreedores, es decir, le debo a Karen 100,000, le debo a Berta 25,000, le debo a Michael 80,000, le debo a Evelyn otros 200,000 quetzales. Entonces yo digo, voy a pagarle a Karen, pero le estoy quedando mal a Berta, le estoy quedando mal a Michael, le estoy quedando mal a Cari.
entonces yo me voy a declarar en quiebra. Hasta ahí la quiebra mercantil no es más que decir, mire Karen, disculpe, yo sé que le debo, pero también le debo a Berta, también le debo a Michael, también le debo a Evelyn. Entonces me voy a declarar en quiebra porque le debo a Karen de un porcentaje, a ella le debo el 40%, a Karen le debo un 20%, a Berta le debo un 15% y a Michael otro 15%. Entonces juntos hacen el 100%. No sé si me cuadró, pero ustedes saben de caso que sí. Entonces, cuando yo me declaro en quiebra mercantil o comercial, los acreedores me tienen que aceptar que cuando yo obtenga X cantidad de dinero para pagarles, no le voy a pagar todo lo que había comprometido, sino que a Evelyn le voy a pagar el 40%, a Karen el 20%, a Berta el 15% y a Michael el 15%. Entonces, si yo saco 100,000 quetzales, yo le voy a pagar 40,000 a Karen, le debía 200, le voy a pagar 40,000 a Karen, luego le voy a pagar a Karen 20,000, 15,000 a Berta, 15,000 a Michael. Sigo teniendo deuda con todos, pero al declararme en quiebra estoy empezando a cumplir con mis obligaciones. Obviamente ellos tienen que aceptar, porque si no, no van a recuperar el dinero. Pero si ya declarado en quiebra, no pago esa cantidad que comprometí con todos ustedes, o ese porcentaje, porque aunque sean 100 quetzales, le voy a dar a Evelyn 40 quetzales, 20 quetzales a Karen, 15 a Berta y 15 a Michael, pero estoy cumpliendo con lo que yo propuse al momento de haberme declarado en quiebra. Es una quiebra mercantil. Se convierte en penal cuando ya no le doy cumplimiento a lo que comprometí en la quiebra mercantil. Ya no pude pagarle a ninguno de ellos y por baboso me declaré en quiebra, pensando que podía hacerlo. No es muy común el delito de quiebra, nunca he visto un delito de quiebra, pero si yo ya me comprometí con pagarles un porcentaje de acuerdo a lo que vaya obteniendo, a partir de ahí ya puedo caer en un delito de quiebra. La quiebra fraudulenta se diferencia de la culpable por lo que vimos en los artículos primeros del Código Penal, la diferencia entre dolo y culpa. ¿Quién me la recuerda? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál es la diferencia entre el dolo y la culpa? Por ende, ¿cuál es la diferencia? Perdón, Eduardo. ¿Cuál es la diferencia entre el delito de quiebra fraudulenta y el delito de quiebra culpable? Sí, Eduardo. El dolo es cuando se tiene el hecho ya pensado, o sea que sí se va directamente al objetivo, mientras que la culpa es un hecho indirecto, sin embargo se da el acto punible, ¿verdad? ¿Cuáles eran los dos que me dijo de fraudes? La quiebra fraudulenta y la quiebra culpable. La quiebra fraudulenta es cuando ya se tiene precisamente el hecho pensado, si no estoy mal, o sea que precisamente se crea, bueno, no sé si estaría bien el término de pánico fiscal, financiero, algo creo que se le dice, para poder crear esa quiebra, mientras que el culpable simplemente es por no pagar deudas en su tiempo y creer, como el ejemplo que usted dio, ¿verdad? Creer que se pueden pagar las deudas, pero en realidad no se puede, ¿verdad? Gracias. No metamos el pánico financiero, porque el pánico financiero lo hace cualquier persona. Yo puedo empezar una bola de que va a quebrar un banco, ni trabajo en el banco, ni soy parte del banco, pero les conté a ustedes que son mis alumnos, entonces ustedes les contaron a su familia les contó a la gente de su trabajo. Eso es pánico financiero. La quiebra sería que los del banco les dicen, miren, nos vamos a declarar en quiebra porque ya no podemos más. Entonces, les vamos a dar el porcentaje que les corresponde de acuerdo a lo que ustedes tenían depositado y les vamos a pagar. Pero si lo hice solo por salir del paso, porque no me molestaran, por pagarles menos y después no cumplo, es fraudulenta. Es decir, existe dolo. El dolo de querer declararme en quiebra y después no cumplir con la obligación que adquirí con la quiebra. Ese es una quiebra fraudulenta. Lo hice con toda la intención de quedarles mal y que ya no me dijeran, mire mis 100, mire mis 100,000, mire mis 100,000. Yo no sé qué es, que fíjese que le debo a otros, entonces me voy a declarar en quiebra y le voy a ir pagando puchitos. El acreedor no tiene otra que aceptarlo, porque la ley así lo establece, y recibir de a poquito, aunque se tarde 20 años, lo que le debo, porque voy a cumplir con todos al mismo tiempo. Entonces, si lo hice solo para que no me molestaran, no me fregaran, entonces eso es una quiebra fraudulenta. Pero si yo tenía toda la intención de cumplirles con el porcentaje
que yo creí que iba a poder cumplirles, pero no logro cumplirlo, caigo en una quiebra culposa porque no era mi intención. La diferencia es la intención de querer no cumplir o la intención de querer cumplir pero no poder por negligencia. Entonces, esa es la diferencia entre una quiebra fraudulenta y una quiebra culpable o culposa. Sí, Evelyn. Licenciado, y esto mismo se aplica para cuando son deudas en el banco. Si usted se decreta en quiebra porque le debe a 3 bancos, aplica. Porque Sí, se puede aplica. decretar la quiebra. Sí, Ah, es bueno. que acreedores es cualquier persona. Y les puse como ejemplo a ustedes para que se entendiera, pero puede ser que le debía al Banco Industrial, al Promérica y al Banco Industrial, entonces me decreto en quiebra y me tienen que aceptar los pagos de forma periódica. Obviamente mi récord está malísimo, estoy en quiebra, no me van a dar crédito en ningún otro lado, mi crédito está manchado. Si lo hice porque no me molestaron los de los bancos, es fraudulenta, y si lo hice porque creí que sí iba a poder, pero no puedo, es quiebra culpable. Es que he oído Luego, que en los bancos cuando dicen así, siempre dicen que van a iniciar proceso en contra de la persona y todo eso. Sí se es podría. mejor. Es que decretarse en quiebra lo hace uno de baboso, dijo aquel. Por eso es que nace el delito, por ofrecer. Entonces, incluso es mejor, si le debo a 3 personas, pues hay que me demanden. Igual no hay prisión por deuda. Me van a embargar, me van a arraigar y me voy a quedar pero no voy preso. La diferencia es en declararse en quiebra comercial y luego no cumplir. Ese es el delito. Pero si el banco me dice, mire, vamos a iniciar un proceso, que lo inicie, que le embarguen el trabajo, las cuentas de los bancos, que la arraiguen, si tiene un vehículo que le pongan prendas, si tiene una propiedad que le pongan la hipoteca, pero ahí no hay prisión por deuda. Es solo si uno se declara en quiebra y luego incumple con los compromisos que se adquieren al momento de declararse en quiebra, entonces ya cae en un delito, sea quiebra fraudulenta o sea quiebra culpable. Ah, ya entiendo. Gracias. Y la responsabilidad personal, todos sabemos que los delitos, o mejor dicho, el derecho penal es personalísimo, es una de las características, que si por ejemplo yo soy abogado de una empresa y cometo un delito utilizando la empresa para poder cometer el delito, el responsable soy yo, abogado, aunque no sea representante legal. Si me pueden probar que fui yo como abogado de una empresa que cometió el delito, el representante está tranquilo, queda libre. Se van en contra del abogado en particular. Entonces, en caso de quiebra, dice que la responsabilidad es personal, porque cuando se decretó una quiebra en una empresa mercantil, aparentemente el administrador, el director o el liquidador son los responsables. Pero si se pudiera determinar que existen más personas que hayan participado en la quiebra, por ejemplo, el contador de la empresa, él también es responsable del delito de quiebra. Y también hay complicidad, según el artículo 351. Si yo, por ejemplo, me dice alguien, mire, fíjese que necesito un acreedor para poder declararme en quiebra, porque le debo al Banco Industrial 500,000, pero si usted se hace pasar como mi acreedor, pongámosle que digamos que a usted también le debo 500,000 quetzales. Entonces le digo al banco, mire, me voy a declarar en quiebra, pero también le debo a otra persona. Entonces le voy a pagar solo esto a usted y lo otro a la otra persona. Entonces, ¿qué va a pasar? Que es mentira que le debo a la otra persona. Entonces, solo le voy a pagar un porcentaje. Supongamos que yo digo que le debo a 4 más. Le voy a pagar el 20% al banco que le debo y los otros 80% que supuestamente debo, pero no los debo, los aparento, pero esa gente que me sirvió como acreedor falso es cómplice del delito de quiebra si llegaran a determinar que esas personas hicieron o se hicieron pasar por un crédito que no existe. O bien, si le debo 20,000 a alguien, le digo, mira, decir que te debo $500,000, es que así le pago un poquito al banco y otro poquito me lo quedo guardando yo y todo. Si aumento la realidad de un crédito diciendo que es más, soy cómplice del delito de quiebra. ¿Sí?
Para entender el numeral segundo del artículo 351 es necesario leer el 352. Entonces, 352, Eduardo. Permítame, licenciado, ahorita se lo leo. Sí. Dice 352, alzamiento de bienes. ¿Quién, de propósito y para sustraerse al pago de sus obligaciones, se alzare con sus bienes, los enajenare, gravare o ocultare, simulare créditos o enajenaciones sin dejar persona que lo represente o bienes suficientes para responder al pago de sus deudas, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 200 a 3,000 quetzales. Si el responsable fuere comerciante, se le sancionará además con inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena. Gracias, Eduardo. El alzamiento de bienes es cuando yo tengo propiedades y sé que voy a caer en quiebra o sé que me tienen que cobrar algo, entonces digo, lo voy a poner a nombre de otra persona para que no me lo quiten, para que no me lo embarguen. Eso es el alzamiento de bienes. Es decir, tengo un caso en particular en donde una persona demanda pensión alimenticia y el papá del niño que tendría que pagar pensión alimenticia viene y hace un traspaso de un carro y lo pone a nombre de su hermana. Entonces, de pensión alimenticia se fue para el Ministerio Público por alzamiento de bienes, porque cambió un bien que pudo haber sido embargado para garantizar las pensiones alimenticias, tratando de esconder esa obligación. Ese es el alzamiento de bienes. Vengo yo y saco un préstamo, 500,000, y la única garantía que tiene la persona que me prestó 500,000 es que cuando yo no pueda pagarle, me va a hacer una anotación de hipoteca de mi propiedad, de embargo de la propiedad como tal. Entonces yo digo, no, antes voy a vender esta propiedad para que después no me la puedan quitar. Y ficticiamente se la voy a vender a un mi amigo, a un mi primo, etcétera. Eso es alzamiento de bienes. Aparentar una donación, una compraventa, una cesión de una propiedad que tenía como riesgo que me la embargaran porque tenía deudas para poder cumplir con ellas, me iban a quitar la propiedad, por decirlo así, ¿no? Entonces, ese es alzamiento de bienes. Entonces, regreso al artículo 351, numeral segundo, que dice, haber auxiliado al quebrado en el alzamiento, sustracción o ocultación de sus bienes. Entonces, el quebrado dice, mira, fíjate que ya no puedo. Entonces, te voy a poner los carros a tu nombre, y así no me los quitan. Entonces, es cómplice del delito de quiebra, porque no fue él el que alzó, sino que él sirvió para que le pusieran las propiedades a nombre de él y la otra persona no se la quitaran. Entonces, es cómplice del derecho de quiebra las personas que colaboran con el alzamiento. Igual, los que ocultan a los administradores de la quiebra de la existencia de sus bienes es alzamiento de bienes, pero a quien ocultan o quien sirve para ocultar, perdón, él comete el delito de quiebra por complicidad. Artículo 353. A ver, ¿quién no me ha leído? Voy. Por favor. Dice, artículo 353, quiebra de sociedad irregularmente constituida. Para los efectos de lo dispuesto en este código, se considera fraudulenta la quiebra de toda sociedad constituida sin los requisitos legales y a quienes las constituyen se aplicarán las sanciones establecidas en el artículo 350. Gracias, Edwin. Pues entonces resulta que una sociedad no llevaba los libros de asambleas al día, los libros de accionistas al día, y producto de que ellos se declaran en quiebra de forma culpable, es decir, sin intención de caer en quiebra, caen en quiebra, no hay que procesarlos como una quiebra culpable, porque por el simple hecho de no estar bien la sociedad, legalmente hablando, se convierte en quiebra fraudulenta. Aunque hubiese sido culpable, el hecho de no llevar los libros, el hecho de no estar constituida de forma legal, la hacen que sea fraudulenta. No sé si me expliqué en ese sentido. El simple hecho de no haber cumplido los requisitos para crear la sociedad y caer en quiebra,
aunque fuera culpable, se convierte en fraudulenta. Nunca va a ser culpable la quiebra si la sociedad fue constituida de forma errónea, de forma ilegal, o su control que debe de llevarse lo hacía de forma incorrecta. Fraudulenta, sí o sí, para sociedades que no fueron constituidas legalmente. Entonces, la pena que se impone en este caso es la pena que se impone a los que cometen el delito de quiebra fraudulenta. ¿Ok? Siguiente, Evelyn. Artículo 354. Concursado no comerciante. El concursado no comerciante cuya insolvencia fuere el resultado, en todo o en parte, de alguno de los hechos siguientes, será sancionado con prisión de 1 a 2 años. 1. Haber hecho gastos domésticos o personales excesivos y descompensados con relación a su fortuna, atendidas las circunstancias de su rango y familia. 2. Haber sufrido en cualquier momento, clase de juego, pérdidas que excedieron de lo que por vía del recreo aventure en entretenimiento de esta clase, un buen padre de familia. 3. Haber tenido pérdidas en apuestas cuantiosas, compras y ventas simuladas y otras operaciones de agiotaje cuyo éxito depende exclusivamente del azar. 4. Haber enajenado con depreciación notable bienes cuyo precio estuviese adeudando. 5. Retardar su presentación en concurso cuando su pasivo fuera 3 veces mayor que su activo. Serán penados como cómplices del delito previsto en este artículo quienes ejecutaren con respecto al concursado cualquiera de los actos enumerados en el artículo 351 de este código. Gracias. Concursado es la persona que previo a caer en quiebra fraudulenta se comprometió con varios acreedores a hacerles pagos de manera periódica y cuando es no comerciante. Cuando es no comerciante es lo que usted me decía, Evelyn, en cuanto a, mire, y si yo tengo deuda, el banco me dice que tengo que pagar, usted no es comerciante, no tiene patente, no, su insolvencia se debe producto a que no pudo pagar su tarjeta, por así ponerle un ejemplo, ¿no? Entonces usted se declara en quiebra comercial, la que se regula en el Código de Comercio, y luego cae en insolvencia. Si usted no es comerciante, no existe una quiebra culpable o una quiebra fraudulenta. Existe quiebra siempre y cuando, ¿sí?, los gastos que realizó, entonces ahí van los 5 numerales, cuando usted compró o hizo gastos domésticos o personales excesivos. Entonces usted, teniendo deudas con varios acreedores como no comerciante, compró un carro último modelo, metió una sala y le puso piso de mármol a su casa, entonces cae en quiebra, porque tenía que pagar y se puso a gastar de más, cae en quiebra. También cuando apuesta haber sufrido en cualquier clase de juego, pérdidas que excedieran de lo que por vía de recreo, aventurar entretenimiento de esta clase, un buen padre de familia. Un buen padre de familia, término complejo, porque ¿cómo me van a poner legalmente qué es un buen padre de familia? Es un tema fuera de lo legal. Sin embargo, pues me imagino que lo que quiso decir el legislador en ese momento es que un buen padre de familia es aquel que gasta en la educación de los niños, aunque sea cara, pero que sea en educación, el que gasta en recreación de los niños, que lo meto a natación, lo meto a karate, pero cuando esas cosas van más allá, porque lo metí a karate, pero le compré todo el traje de último modelo de taekwondo con su casco, sus guantes, su todo lo que se necesitan, implementos de más, entonces aún así caería yo en esa quiebra. Lo voy a meter a jugar fútbol, pero yo quiero unos Adidas de fútbol que valen 3,000 quetzales para mi hijo. Entonces, ¿por qué no le compró unos Pelé, unos Cruzeiro, que no sé si existen, pero eran los que usaba cuando jugaba, cuando era pequeño? Entonces, digo yo, ¿por qué no le compró algo sencillo? ¿Por qué se excedió en la recreación? ¿O por qué lo mandó al colegio con una tablet de marca Apple si no era ni siquiera necesaria la tablet? Entonces, también cae en insolvencia cuando esos gastos son de más.
haber tenido pérdidas en apuestas, por supuesto, cuantiosas. Dice, puedo apostar 100 quetzales a que va a ganar un equipo u otro, pero si yo voy y voy a apostar que 100,000 quetzales a que le voy a ganar una carrera de cuarto de milla en un carro, por poner un ejemplo, o carreras de caballos, y voy a apostar 50,000 quetzales en una carrera de caballo. Esas son apuestas cuantiosas que si la insolvencia es producto de que yo apuesto mucho, pues es quiebra y de 1 a 3 años. No son tan graves las penas, pero es delito, ¿no? Haber enajenado con depreciación notable los bienes. Pues a mí me dejaron de herencia una propiedad valorada aproximadamente en 1,5 millones, pero yo dije, no, yo no quiero que el banco me quite esa casa y va a salir perdiendo. Entonces, ¿sabe qué? Se la vendo en 100,000 quetzales. Entonces, es muy delicado este tema. Les voy a decir por qué ahora. Entonces, yo la vendo en 100,000 quetzales y automáticamente caigo en quiebra porque tenía un valor de 1,5 millones y la vendí en 100 quetzales. Es fraudulencia, o es decir, no estoy haciendo las cosas de forma correcta. ¿Por qué es delicado? Porque resulta que hoy por hoy las compraventas en escritura pública las hacen por un valor mínimo a efecto de no pagar el UCI como debe ser. Entonces, mentira, sí pagaron 1,5 millones de quetzales por la casa, pero en la escritura pública solo ponen 100,000 quetzales. Entonces, el día de mañana dice, no, usted la vendió a 100,000 quetzales y la escritura pública dice que 100,000 quetzales, y teniendo dinero, teniendo una deuda de 1 millón, si usted hubiera vendido en 1 millón esa propiedad, hubiera cubierto la deuda, pero no, la vendió en 100,000. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando compren algún bien inmueble, que la cantidad sea acorde al valor real de la propiedad y que el dinero que ustedes van a ingresar al banco también sea acorde a lo que establece el documento, ¿no? Porque ahí pasa lo contrario. El documento dice que 100,000 quetzales me costó la propiedad, pero al banco estoy metiendo 1,5 millones de quetzales. El banco le va a preguntar, mire, ¿de dónde sacó todo ese dinero? Tienen que garantizar o demostrar por qué estoy metiendo esas cantidades tan fuertes ahí. Y atrasarse en la presentación de un concurso cuando su pasivo fuera 3 veces mayor que su activo. Yo no quiero decir cuánto va para cada uno, no voy a decir cuánto va para cada uno, pero resulta que yo tengo como pasivo 25,000 quetzales. Perdón, como pasivo 75,000 quetzales. Y mi activo son 25,000 quetzales. Entonces, en ese caso, me estoy atrasando en decirles cuánto va para cada uno. Les estoy debiendo 75,000 quetzales y tengo 25,000 quetzales que ya podría empezar a repartir. Eso es una quiebra por un concursado no comerciante. Las penas muy bajas, de 1 a 2 años. Y aparte de eso, se puede tomar en cuenta el artículo 351 por si hay alzamiento de bienes. La gente que me sirvió para alzar mis bienes es cómplice del delito de quiebra. Poco complejo, tiene que ir de la mano con la quiebra comercial, pero creo que resumidamente entendieron un poco de qué se trata la quiebra como tal. Si no hay dudas, vámonos al capítulo 3 de los delitos contra la industria y el comercio. Empezamos por el desprestigio comercial. Tal vez me ayuda Jacqueline, Vanessa, con el artículo 357. Está bien, licenciado. Desprestigio comercial. Quien imputare falsamente a otro un hecho que le perjudique en el crédito, confianza o prestigio que mereciere en sus actividades mercantiles será sancionado con multa de 200 a 2,000 quetzales si el hecho no constituyere otro delito más grave. Terrible la pena, no tiene mucho sentido una pena tan baja de 200 a 2,000 quetzales. ¿Y qué es el desprestigio comercial? Yo quiero un crédito y soy empresario de comida. Entonces, cuando yo llego a pedir un crédito a un banco para que me hagan un préstamo, viene una persona que es la persona que va a cometer el hecho delictivo y dice, mire, para mí que no les den a ellos el préstamo porque resulta que tienen plaga de ratas en su comedor. Y no van a vender, la gente no les va a comprar, por ende no les van a poder pagar el préstamo que les están pidiendo. Y luego resulta que no era cierto, que lo único que quería era que no tuvieran ese crédito. Entonces esa persona que dijo que los desprestigió, el mismo título del delito lo dice, comete el delito de desprestigio comercial. O sea, hablar mal de una persona a efecto de que no le den un crédito es desprestigio comercial.
Competencia desleal, Luisa. Ok. Artículo 358. Quien realizare un acto calificado como de competencia desleal, de acuerdo a las disposiciones sobre esa materia contenidas en la Ley de Propiedad Industrial, será sancionado con multa de 50.000 a 100.000 quetzales, excepto que el hecho constituya un acto de violación a los derechos de propiedad industrial, tipificado en el artículo 275 de este código. Gracias, Luisa, muy amable. Pues la competencia desleal la oímos mucho y se da mucho. Lo que pasa es de que es un delito en donde se necesita de la demanda de la otra parte, y cuando existe competencia desleal entre empresas que manejan el mismo producto, que por fuerza tienen que ser empresas que manejan el mismo producto, en lugar de denunciar una competencia desleal, le tiran otra competencia desleal, se vuelve una guerra, y literalmente así le llaman en el mercado, guerra de precios. Y lo que provocan es una competencia desleal de un lado para otro. Hay leyes hoy por hoy a punto de aprobarse por parte del Congreso para medir todo lo que tiene relación con la competencia desleal. Por alguna razón, me imagino que no les conviene a las empresas fuertes que eso suceda, pero así pasa, ¿no? Competencia desleal, que gasolina. Viene Puma y dice a toda luz que Shell no le está poniendo el octanaje que requiere la gasolina para considerarse gasolina super. Una competencia desleal. Entonces vienen ellos y dicen, no, al contrario, sí se está poniendo. Ellos son los que no están poniendo. Esas falsas noticias de algún desperfecto en la marca de la competencia son competencia desleal. Hace mucho la Pepsi, por Dios santo, la Pepsi tiraba muchos anuncios en contra de la Coca-Cola y se miraban claramente. Había un anuncio que una persona entra a un restaurante y cuando dicen, ¿qué vas a tomar? Él dice, quiero una Coca, y como que paran. O sea, él no dice Coca-Cola nunca, dice, quiero una Coca, y paran. Y entra un personaje de Pepsi y dice, ¿alguien dijo Coca? Dice nada más. Entonces luego el anuncio dice, no puedes pedir esa marca, aquí todos somos azul, todos pedimos Pepsi porque es mejor y que no sé qué. Entonces, obviamente lo ocultan. ¿Quién no sabía que la palabra que no se podía decir en ese restaurante era Coca? Era un anuncio, y de verdad que si lo buscan, yo creo que está todavía en YouTube, en donde ellos tiraban así como que no pueden pedir Coca. Uno debe promocionar su marca, no hablar mal de las otras marcas para poder vender más. Eso es competencia desleal, hablar mal de la marca. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda al respecto. ¿Qué mande? Así debe ser. Pero no es igual de rico. Eso no es competencia desleal, pero me gustan los desayunos de los sabines, pero no los almuerzos. Ok. A continuación, nos toca ver los delitos tributarios o aduaneros. Son delitos regularmente de omisión. Les recordaba también anteriormente que hay delitos por comisión y hay delitos por omisión. Para poder determinar y para que sea fácil para ustedes determinar, perdón, valga la redundancia, cuando es un delito de omisión, regularmente el delito lleva no, la palabra no, es increíble. Pero por ejemplo dice, en delito de omisión de auxilio, quien no auxiliare a una persona, el delito de defraudación tributaria, lo vamos a leer, quien no presentare sus tributos, el delito de desobediencia, quien no cumpliere una orden judicial. La palabra no hace que el delito sea por omisión, por no hacer algo. Comete un delito no por hacer algo, que son los delitos de acción, disparar, robar, estafar, son delitos de acción. Estos delitos de omisión, que son la mayoría de los delitos tributarios, son por no hacer algo. Una persona que se está ahogando y yo estoy parado y hay un salvavidas y me dice, salvavidas. Yo digo, que se muera.
Entonces, en lugar de pasarle salvavidas, no se lo paso, la persona fallece, es un delito por omisión, porque no le tiré el salvavidas. Yo no lo maté. La gente podrá pensar, yo no lo maté. Y ahí se estaba muriendo y se murió solo. No, pues existe un delito que se llama omisión de auxilio y yo pude haber evitado que esa persona falleciera y por no tirarle un salvavidas, él murió. Delito de omisión. ¿Ok? Marlen Estela. Artículo 358. Artículo 358A. Defraudación tributaria. Comete delito de defraudación tributaria quien, mediante simulación, ocultación, maniobra, ardid o cualquier otra forma de engaño, induzca a error a la administración tributaria en la determinación o el pago de la obligación tributaria, de manera que produzca detrimento o menoscabo en la recaudación impositiva. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 6 años, que graduará el juez con relación a la gravedad del caso y multa equivalente al impuesto omitido. Si el delito fuere cometido por persona extranjera, se le impondrá, además de las penas a que se hubiere hecho acreedora, la pena de expulsión del territorio nacional, que se ejecutará inmediatamente que haya cumplido aquellas. Gracias, Marlene. Ok. Hay muchas formas de cometer el delito de defraudación tributaria y al inicio lo dice, ¿no? Quien engañare de todo, a todas luces se ha escuchado de personas que abren empresas fantasmas con el propósito de estar facturando y dicen que son una venta de café, por poner un ejemplo, pero nunca venden café. Lo que hacen es vender facturas para que otras personas les paguen solo el impuesto y entonces al vender facturas estoy defraudando al fisco porque lo estoy engañando. No es real que yo esté prestando un servicio. Ni siquiera estoy dándoles café, sino que solo estoy dando la factura. Entonces, le estoy vendiendo café por 1.000.000 de quetzales a una empresa, pero no le estoy vendiendo el café realmente, sino que lo que estoy haciendo es cobrándole solo el 12%, que es el impuesto que yo debería pagar. Pongámosle el 20%, le estoy cobrando, ellos pagan el 12% de la factura y me quedo con el resto, con el 8% que nunca vendí. Estoy engañando al fisco y esa es una de las formas para defraudarlo tributariamente. Simulación, emitir facturas que no son también. O sea, yo como persona, digo, como abogado que te debería facturar cada proceso, digo, y ahorita voy a hacer unas mis 3 facturas porque no me van a creer que no estoy generando en un mes. Voy a meter 3 facturas, una de 500, una de 200, para que el impuesto también sea bajito. Estoy defraudando al fisco porque estoy simulando negocios que no son. Ocultación, todo tiene mucha relación. Ocultar que estoy generando más dinero para no pagar impuestos también es defraudación tributaria. Maniobra, eso hablen a los contadores, que no sé cómo le hacen para mover todo y tener que pagar menos. O que al final de cuentas les devuelven ISR, les devuelven un platal de ISR y no sé ni qué hicieron con las facturas. Todos esos casos que tengan que ver con el detrimento de pagarle al fisco lo que realmente debo pagarle, constituyen delito de defraudación tributaria. Es un delito de omisión porque lo que sucede con cualquiera de estas actitudes es que omito el pago del impuesto. El segundo párrafo lo dice al final. Multa equivalente al impuesto omitido. O sea, lo que no pagué igual es parte de la pena y aparte de eso pues tengo que pagar una multa del 100% del impuesto omitido. Dice, si el delito fuera cometido por persona extranjera, también al terminar el cumplimiento de la pena principal se expulsa del país. Solo para hacer un breve recordatorio. Hay penas principales y accesorias, ¿verdad? Recuerdan bien. Penas principales, creo que lo hablamos en la primera clase. Muerte, prisión, arresto y multa. Y los jueces tienen la facultad de emitir junto con ello una pena accesoria. La inhabilitación, que de hecho en los delitos de quiebra vimos penas accesorias de inhabilitación, pues en este caso, en caso de extranjero, y no solo pasa en los delitos de defraudación, pasa en muchos delitos en donde los extranjeros cometieron un hecho delictivo, que como pena accesoria a la pena principal, la expulsión del país. Yo tuve un caso en concreto de una persona que venía de Colombia y que traía dolor en el estómago,
cuando trabajaba en la defensa pública, porque de forma particular no agarro delitos de narcoactividad. Esta persona traía droga en su estómago y cuando entró a Guatemala obviamente lo cacharon, lo llevaron al hospital de la policía, le sacaron la droga, lo condenaron a 25 años. Yo estuve el caso fue asignado a mí cuando yo trabajaba en ejecución penal. Entonces, cuando él cumplió 15 años, yo obtuve la libertad por medio de redención de penas. Pero cuando le dieron la libertad, ni pisó el Guatemala. Automáticamente, estaba en Canadá, recuerdo yo, en Canadá, Granja Molar Rehabilitación Canadá, en Escuintla, lo llevaron al aeropuerto de una vez migración, de regreso a Colombia. Lo expulsaron como pena accesoria a la pena principal, que era el tránsito internacional de droga. Solo era para que recordáramos un poco. Caso especial de defraudación tributaria. Vamos a ver, Karen Yasmín, luego Karen Jimena. Vamos a leer, vamos a ver cuántos numerales son. Es un montón, Dios mío. Yo les voy diciendo hasta dónde. Empiezo por Karen Yasmín. Disculpe, solo que no tengo el código físico, no sé si lo puedo leer en el código virtual. Sí, no hay pena. Yo no lo tengo virtual. Si lo tiene virtual, adelante. Me dijo el 358B. Sí. ¿Incurrirá en las sanciones señaladas en el artículo anterior? Uno sería quien utilice mercancías, objeto o productos beneficiados por exenciones o franquicias para fines distintos de los establecidos en la ley que conceda la extensión o franquicia, sin haber cubierto los impuestos que serían aplicables a las mercancías, objetos o productos beneficiados. La voy a parar ahí, Karen. Gracias. Resulta que, por poner un ejemplo, las llantas nuevas que vienen, obviamente, de otro país para entrar a Guatemala, tienen la tasa de impuesto un poco alto. Es muy común que en frontera les pongan llantas usadas. Las llantas usadas sirven para otro tipo de cosas. Vienen a Guatemala como materia prima, no para carros, sino que las hacen columpio, kites, lo que quieran, pero son llantas nuevas que las meten como que fueran usadas para que el impuesto sea nada en comparación de lo que deberían de pagar. Este es un ejemplo de este artículo 1, que es un caso especial de defraudación tributaria. Sigamos, Karen, la vamos a estar con unos 4 numerales. Ok, el 2, quien comercialice clandestinamente mercancías evadiendo el control fiscal o el pago de tributos. Se entiende que actúa en forma clandestina quien, estando obligado a ello, carezca de patente de comercio, no lleve libros de contabilidad, registros contables y no tenga establecimiento abierto al público. 3. Quien utilice en forma indebida, destruya o adultere sellos, timbres, precintos y otros medios de control tributario. 4. Quien destruya, altere u oculte las características de las mercancías u omita la indicación de un destino o procedencia. 5. Dale, el 5 también, perdón. Quien hiciere en todo o en parte una factura o documento falso que no esté autorizado por la administración tributaria, con el ánimo de afectar la determinación o el pago de los tributos. Gracias, Karen, ahí nomás. Pues para hacerlo de forma resumida, hay mucha gasolina que entra de contrabando, por poner un ejemplo. Si no agarran ustedes para Tecpan y para Shela y todos esos lugares de ahí, van a ver gente con galones llenos de gasolina. Obviamente la gasolina es mucho más cómoda económicamente hablando. Nos cuesta que 20 quetzales el galón ahí clandestinamente. Lo echan con manguera y con un soplado que hacen que en mi vida he podido, ni porque me quedé un par de veces sin gasolina he podido hacerlo, pero así es como lo echan. Entonces, ¿por qué es decremento contra la economía nacional? Porque la gente que sí le paga impuesto a la gasolina como debe de ser,
se ve afectada porque la gasolina hoy está, bueno, ya bajó un poco, estaba como a 33 ayer que eché, pero versus 20 quetzales, no es justo que la gente que no está pagando su impuesto tengan esa facilidad y ese derecho de hacerlo. Entonces es un caso muy común de defraudación tributaria. También aquellos que emiten facturas que no tienen el precio real y el fin es pagar menos impuesto, por supuesto, ¿no? O falsificar facturas o decir que viene de un lado cuando realmente viene de otro lado el producto. Esto lo hacen mucho, que Dios me perdone, pero es la verdad. Los chinitos que están poniendo hoy por hoy un montón de bazares chinos donde venden cualquier cosa que tarda 3 días porque después se arruina. Entonces ellos lo que hacen para vender tan barato es que modifican los valores de las mercancías en su país de origen, que es China, y obviamente pagan una nada de impuesto. Por eso es de que hoy un 50 mascarillas en esos lugares, en esos bazares, valen 15 quetzales, 50 mascarillas. Entonces, es parte de, ¿no? Sigamos Karen Jimena. De 6 al 10. 6. Quien lleve el doble o múltiple contabilidad para afectar negativamente la determinación o el pago de tributos. 7. Quien falsifique las marcas oficiales de operación de la caja de la administración tributaria. 8. Quien altere o destruye los mecanismos de control fiscal colocados en máquinas registradoras o timbradoras, los sellos fiscales y similares. Si este delito fuera cometido por empleados o representantes legales de una empresa jurídica, buscando beneficio para esta, además de las sanciones aplicables a los participantes del delito, se impondrá a la persona jurídica una multa equivalente al monto del impuesto omitido. Si se produce residencia, se sancionará a la persona jurídica con la cancelación definitiva de la patente de comercio. Y el mío llega hasta el 8, no sé por qué. No. Alguien, porque definitivamente Sí, no es que está tengo- actualizado. ¿Alguien, algún comentario que sigamos en el 9? Gracias, Michael. Gracias, Michael. El crédito fiscal lo generan algunas empresas. Conforme van vendiendo, van generando crédito fiscal. El café, la importación del café, este delito tributario se da mucho en el café y quería tocar ese tema en específico, porque entonces ellos con la venta del café, con la importación del café, perdón, van generando un crédito fiscal. Como que es un premio por importar producto guatemalteco. La gente reporta 50 millones de quetzales de importación de café y el fisco les da 10 millones de quetzales. Entonces, la gente, los delincuentes, porque no hay otra palabra para ellos, empezaron a ver que el crédito fiscal era una opción. Entonces empezaron a simular importaciones grandes de café, facturadas para afuera, y el crédito fiscal era de 10 millones. Facturaban 50 millones de café que salió cuando al final habían realmente enviado 100,000 o 200,000 quetzales de café y el crédito era de 10 millones. Entonces el negocio era el crédito fiscal que les daba el fisco, valga la redundancia, y no la exportación del café. Entonces es parte de los casos especiales de defraudación tributaria. Y todos estos numerales han nacido producto de que cada vez se ingenian cómo hacerle. Por eso es de que Karen tiene 8, Michael solo tiene 10 en su código. Son 13, licenciado. Solo que el 13 dice inconstitucional. Sí, por eso le preguntaba yo, ¿cuántos tiene Michael? 12. Bueno, alguien más, sigamos, tal vez me ayudan con el numeral 11.
Con Quienes gusto. tienen solo 10, pues ya saben que tienen que cambiar de código, ¿no? Con gusto. Quien para simular la adquisición de bienes o mercancías de cualquier naturaleza o acreditar la propiedad de los mismos, cuya procedencia sea de carácter ilícito o de contrabando, falsifique facturas, utilice facturas falsificadas, obtenga facturas de un tercero o simule la existencia de un contribuyente. Número 12. Quien emita, facilite o proporcione facturas a un tercero para simular la adquisición de bienes o mercancías de cualquier naturaleza o acreditar la propiedad de los mismos, cuya procedencia sea de carácter ilícito o de contrabando. Ok. ¿Ustedes tienen declarado inconstitucional el numeral tercero? Yo sí. El numeral tercero dice, quien simule, oculte, modifique, maniobre o de cualquier forma altere el contenido de los registros detallados de telecomunicaciones con el objeto de menoscabar el pago del impuesto a las líneas de telefonía fija o móvil. Lo voy a averiguar si está declarado inconstitucional, porque yo lo tengo como adicionado, por ende vigente, pero no sé si mi código podría tener algún error ahí. Sí, Eduardo. Disculpe, ¿el numeral tercero o el 13º? 13º. Sí, el 13º tengo inconstitucional y luego son 1, 2, 3, 4, 5, 6 asteriscos más que dice que es adicionado, uno reformado y el otro declarado inconstitucional. Aparte del número 13, tiene 6 asteriscos más. Exactamente, el primer asterisco dice adicionado por el artículo 4 del decreto 103/96, después reformado los numerales 2, 3 y 7 por el artículo 5, después adicionado los numerales 9 y 10 por el artículo 6, adicionado los numerales son 11º y 12º por el artículo 70, después adicionado el numeral 13º por el artículo 75 del decreto número 22/2014 y el último declarado inconstitucional según expedientes si salen todos los números. Vamos a investigarlo, vamos a buscar en la página de la SAT cómo está el artículo vigente, porque yo lo tengo totalmente distinto a lo que usted me está diciendo. ¿Qué color es su código, Eduardo? El mío es permítame, vamos a ver si le puedo mostrar. Me voy a ver, no sé cómo voltear la cámara. Bueno, lo puedo hacer así, ¿verdad? Ok. Es precisamente, y si se da cuenta, aquí dice que está actualizado, dice el 13 de agosto 2022, exacto. Súper. ¿Alguien tiene uno naranja? Y ese, ábramelo en ese artículo, Michael. Esos naranjas son de la librería jurídica, pero está actualizado. ¿Tiene igual que Eduardo? Qué raro, sí, no, vamos a investigarlo en la página. Igual que el del compañero Eduardo. Yo también veo por ser agosto que podría ser ya modificado y es el correcto, pero nos vamos a meter en la página para hacerlo. Yo lo voy a hacer y los voy a presentar en la próxima. Sí, Berta. Licenciado, buena tarde. Yo también tengo el mismo que tiene Eduardo y lo mismo dice, inconstitucional el 13. Sí, pues, y que fue agosto de 2022 me dijo, soñé. Ahorita le digo, licenciado. Sí, porque no hemos llegado a agosto, yo leí mal. ¿Qué cosa, licenciado? ¿La actualización? Sí. Es marzo, es 13 de marzo okay. del 2022. Pucha, ya no miro tampoco. Vamos a hacerlo, muchas gracias. Bueno, y luego está la apropiación indebida de tributos, ¿eso sí lo tienen? 358C. Sí, licenciado. Va, ayúdeme, Berta. Con gusto. Dice artículo 358C. Apropiación indebida de tributos. Comete el delito de apropiación indebida de tributos quien actuando en calidad de agente de percepción o de retención en beneficio propio de una empresa o de tercero no entere a la administración tributaria la totalidad o parte de los impuestos percibidos o retenidos después de transcurrido el plazo establecido por las leyes tributarias específicas para enterarlos. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 6 años que graduará el juez con relación a la gravedad del caso y multa equivalente al impuesto apropiado.
Si el delito fuere cometido por directores, gerentes, administradores, funcionarios, empleados o representantes legales de una persona jurídica en beneficio de esta, además de la sanción aplicable a los responsables, se impondrá a la persona jurídica multa equivalente al monto del impuesto no enterado y se le apercibirá que en caso de reincidencia se ordenará la cancelación de la patente de comercio en forma definitiva. Si el delito fuere cometido por persona extranjera, se le impondrá, además de las penas, a quien se hubiere hecho acreedora la pena de expulsión del territorio nacional, que se ejecutará inmediatamente que haya cumplido aquellas. Gracias, Berta. Este delito pareciera que lo pueden cometer solo gente que tiene la posibilidad, la facultad de poder retener impuestos. Yo diría la SAT y todas sus dependencias, la dependencia de los vehículos, los aduanas, todas las empresas que tienen relación con SAT, perdón, los departamentos que tienen relación con SAT. Pero parece raro que diga empresas, personas jurídicas, etcétera. Bueno, ¿por qué pasa esto? Porque en Guatemala existen algunas situaciones que pueden retener ese tipo de impuestos, como por ejemplo las zonas francas. No sé si han escuchado las zonas francas. En el área de Misco, cuando uno ya va para San Juan o Las Brisas, hay un lugar que es una zona franca, que son aparentemente empresas libres de impuestos, son maquilas. ¿Qué es lo que pasa con estas maquilas? El producto entra a Guatemala, a una zona franca, regularmente es materia prima, entiéndase tela, materia prima, ¿no? Hilo, lana, qué sé yo. Entonces, en las maquilas confeccionan ropa y esa misma ropa no la venden en Guatemala, sino que la vuelven a reexportar. Entra la materia prima a la zona franca, hacen un montón de blusas, mandan las blusas de regreso a Estados Unidos. Entonces, el legislador dijo, no es justo que nosotros paguemos impuesto si no se está quedando el producto acá. Lo único que estamos haciendo es utilizar la mano de obra guatemalteca para que confeccionen y salga el producto. Pero resulta que de repente se le ocurre a una maquila decir, vamos a dejar un lote de 1000 blusas, por poner un ejemplo. Entonces, esas 1000 blusas deben de pagar impuestos, deben de salir de la zona franca para un almacén donde venden ropa, y al salir, la zona franca cobra ese impuesto. Entonces, ellos se convierten en retenedores de impuestos. Las empresas retienen el ISR de los trabajadores, no se los pagan. Entonces, cuando uno trabaja, le descuentan a uno de ISR, ¿va? Imagino que muchos saben que nos descuentan de ISR. Ellos son retenedores porque ellos tienen la obligación de pagar si me estuvieron descontando el ISR, tienen la obligación de pagar mi ISR. Son agentes retenedores. En el caso de Cetagas, perdón que hable de la marca que me da de comer, pero ellos tienen unas esferas en el puerto. El gas entra a Guatemala, esto es un recinto fiscal, llenan las esferas y no pagan impuesto, porque como distribuye a toda Centroamérica, entonces se hacen pólizas, se le paga el impuesto al gas que se queda en Guatemala, y todo el gas que va para Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador, viaja por medio de unas pólizas de tránsito y no pagan impuesto en Guatemala, pagan impuesto en el país a donde van. Si va para El Salvador, no paga impuesto en Guatemala, la SAT se encarga de verificar que el camión llegó a El Salvador, paga su impuesto en El Salvador, paga su impuesto en Belice, paga su impuesto en Honduras, pero lo que entra a Guatemala, la empresa se queda con el dinero del impuesto del producto, del gas que entra a Guatemala, y luego ellos son los que tienen que pagar el impuesto. El impuesto se llama, se me fue ahorita, qué triste, el impuesto al gas licuado de petróleo. El gas licuado de petróleo paga impuesto cuando se vende a granel, que eso quiere decir en empresas, fábricas, almacenes, restaurantes. No sé si Michael ha visto un tanque que se coloca en los restaurantes, porque si están comprando cilindros con cilindros, comprarían 10 cilindros al día. Son tanques los que llenan
y se paga el impuesto de ese cilindro. Porque el cilindro que llega a casa no paga impuestos, está exonerado de impuesto. ¿Perdón? Sí, por galones. En camión, manguera y echan como que fuera gasolina, ¿verdad? El gas es líquido. Ok, entonces estos retenedores son los que pueden cometer ese delito. Y por último, vamos a leer la resistencia de la acción fiscalizadora de la Administración Tributaria. Génesis. Estaba muy calladita Génesis, no la había visto. Yo pensé que no estaba en su lista porque ya lleva como 2 sábados que no me llaman y dije, güey. Ya iba a alegar. Cabal. Resistencia a la acción fiscalizadora de la Administración Tributaria. Comete el delito de resistencia a la acción fiscalizadora de la Administración Tributaria, quien después de haber sido requerido por dicha administración con intervención de juez competente impida las actuaciones y diligencias necesarias para la fiscalización y determinación de las obligaciones. De su obligación se niega a proporcionar libros, registros u otros documentos contables necesarios para establecer la base imponible de los tributos o impida el acceso al sistema de cómputo en lo relativo al registro de sus operaciones contables. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 6 años y multa equivalente al 1% de los ingresos brutos del contribuyente durante el periodo mensual, trimestral o anual que se recibe. Si este delito fuera cometido por empleados o representantes legales de una persona jurídica buscando beneficio para esta, además de las sanciones aplicables a los participantes del delito, se impondrá a la persona jurídica una multa equivalente al monto de del impuesto omitido. Si se produce reincidencia, se sancionará a la persona jurídica con la cancelación definitiva de la patente de comercio, y si el delito fue cometido por persona extranjera, se le impondrá, además de las penas a que se hubiera hecho acreedora, la pena de expulsión del territorio nacional, que se ejecutará inmediatamente que haya cumplido aquellas. Gracias. Constantemente la Superintendencia de Administración Tributaria realiza auditorías a las empresas para determinar que el impuesto que están pagando es el correcto. Producto de esas auditorías, a veces necesitan documentos que no se pusieron a la vista. Entonces ellos, después de la auditoría, el resultado de la auditoría es: necesitamos ver los libros contables de la empresa. Listo, ellos dejan la anotación de que los tenemos que presentar a una empresa determinada. Entonces nunca llevan los libros que la SAT pidió que se llevaran a la SAT. Entonces vienen ellos, inician un proceso en un juicio económico coactivo, en donde por medio de un juez obligan a que el contribuyente lleve los libros. Se llaman providencias de urgencia del procedimiento, y esas providencias de urgencia se llevan en un juzgado económico coactivo, porque la SAT, así como el Ministerio Público no puede decidir a quién llevar a prisión, en dónde hacer allanamiento, necesita una orden judicial para poder hacer allanamiento, necesita una orden judicial para girar una aprehensión. El Ministerio Público no gira orden de aprehensión. Así la SAT, en estos casos, tiene que acudir a un juez para que el juez obligue a un contribuyente a que le dé determinado documento. Entonces, si el juez le dice a una empresa, tiene 15 días para presentarle a la SAT los libros de contabilidad, que es lo que le hacía falta. Si esos 15 días no se respetan y la empresa no lo presenta, entonces el delito que comete es resistencia a la acción fiscalizadora, porque la SAT no puede determinar cuánto es el impuesto omitido porque no hay libro. No tengo un libro para determinar cuánto tendría que pagar. No sé ni siquiera si tiene que pagar o no pagar, que es muy común que las empresas digan, es que si le doy ese libro voy a tener que pagar unos 6 millones de quetzales de impuesto. Entonces prefiero que procesen por resistencia a la acción fiscalizadora. El incumplimiento a la orden judicial de presentar cierto documento tributario es el delito de resistencia a la acción fiscalizadora. ¿Ok? Shannon, no estábamos viendo el libro, estábamos viendo el Código Penal directamente. Nos vamos a ir y nos vamos a ir viendo más que el Código Penal. El libro lo tienen ustedes para que les sirva como apoyo por si tienen una duda o no entendieron un delito como tal. Ustedes pueden ir a su libro, ver y luego en siguiente clase decirme, mire, sigo sin entender el delito de resistencia a la acción fiscalizadora. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué?
No, ahí lo vamos a ver. Bueno, retomando el tema un poquito del foro, no sé qué hice. Yo quisiera, bueno, voy a pasar lista primero, perdón. Karen Jimena. Presente. Gracias. Luisa Marisol. Sí, licenciado. Sheni Amalia. Presente, licenciado. Eduardo Daniel. Presente, Eric. Iseli. Presente, licenciado. Michael. Zuli Gabriela. Zuli Gabriela. Fabiola. Presente, licenciado. Evelyn. Presente, licenciado. Edwin. Presente. Karen Yasmín. Presente, Lic. Berta. Presente, licenciado. Génesis. Yo sí la vi a Génesis. Marlen. Presente, licenciado. Vanessa. Presente, licenciado. Karen. Presente, licenciado. Y Yaniel. Presente. Gracias. Génesis, ¿está por ahí? Bueno, gracias. Lo que les quería pedir, y me disculpo con ustedes, me imagino que ustedes todavía pueden ver su comentario en el foro. Quería pedirles la posibilidad de que pudieran nuevamente copiarlo y pegarlo, porque no sé qué apache. Pero Tal vez porque usted lo puso en anuncios y no lo puso en foro de discusión. sí lo tengo en foro. Vamos a ver, ustedes me van a ayudar porque de verdad que la tecnología a mí no me favorece. A ver, aquí estoy. No sé si pueden. Ahí voy. Ok. Estoy en foro. Sí pueden ver, ¿verdad? Aquí está mi error, ve. No admite comentarios, dice. ¿Lo ven? Habilitar comentarios. Aquí está el foro. Entonces yo me meto aquí al foro. Y aquí está el foro. Pero no me aparece ni un solo comentario. Licenciado, disculpe. Al momento de que... Que mande, se me fue. Yo pensaba que bueno, lo que yo veía también el semestre pasado también con medicina forense, es que yo tampoco no podía ver los comentarios de los demás, pero ya cuando se llegaba el horario de límite, ya aparecían todos. Ok. Ajá. Ok. Pero tal vez a usted le aparecen, pero a nosotros no al momento de comentar. Mire, tengo, pues es que no me aparece nada. Fíjese, licenciado, que al momento de que yo comenté me aparecía el comentario de Sheni. Vamos a quitar esto. Ya hice el comentario ayer en la mañana, licenciado, y aparecían los demás comentarios. Habían como 7 comentarios, pero ahorita que quise ingresar en las 2 opciones que usted tiene, no aparece ninguna. Sí, y de hecho, como le digo, o sea, estoy Yo lo acá. veo ahorita como un mensaje de prueba. No sé si le aparece. ¿Perdón? Yo acabo de colocar un mensaje de prueba a ver si le aparece. Vamos a ver. Vamos a ver, voy a guardar primero esto. Edwin, hoy sí me aparece. Ok. Entonces, creo que le quité algo que decía de lo agrupado. Como que solo ustedes podían verse, yo no los podía ver. Entonces, si pudieran
Aquí estoy, miren. Y aquí ya me aparece un comentario, una respuesta. Si pudieran agregarlo ahora, de hecho vamos a terminar la clase aquí para que me hagan el favor de hacerlo. Para que yo pueda leer el comentario. Y entonces que también le voy a eliminar el de Edwin. Que ya vi que yo. Para que les pueda calificar el foro. Aquí sí me están viendo en pantalla, ¿verdad? Sí. Yo hasta les puse, yo llevándomelas de salsa pensando que lo había hecho bien. Les puse acá hasta el video. Por si querían verlo nuevamente. Acá. Automáticamente me tiraba a YouTube para que ustedes puedan verlo de nuevo. Entonces, si no lo han hecho, háganlo ahora en estos 40 minutos que tienen de clase. Obviamente nos vamos a desconectar. Tienen hasta las 11 de la noche de hoy para poder ponerlo. Y si ya lo habían hecho, 1000 disculpas. Si pudieran nada más copiarlo y pegarlo otra vez para que ya pueda verlo yo, se los voy a agradecer muchísimo. Licenciado, yo escribí directamente en la aplicación, o sea, en los comentarios, entonces yo ya no la tengo así como copiar y pegar. No creo que se quede archivado. No, licenciado, yo acabo de ingresar y ya no aparece ninguna de las respuestas que habíamos colocado. ¿No le aparece? Licenciado, ya no aparece. Ay, los borré entonces. Licenciado, A mí sí me aparecen. sí aparecen todavía. Ala, por favor, traten. Si miro que hay mucha complicación, yo me hago responsable, pero ahorita que tienen todavía 40 minutos de esta clase, traten de hacerlo. Quienes no lo habían hecho, por favor, háganlo ahora. Que es como un ejercicio, si lo queremos ver así, un ejercicio. Ay, aquí está el de Iseli. Iseli lo pegó. Sí, lo copié y lo pegó ahorita. Pues eso es lo que quisiera para que no tuvieran complicaciones. Que hagan lo que hizo Iseli. Quien no lo ha hecho, que me haga favor de hacerlo. Y quienes ya lo hicieron, si pudieran hacer lo que hizo Iseli, que ahora sí puedo verlo, se los voy a agradecer muchísimo. Yo los voy a dejar para que puedan terminar con ese trabajo. Y primero Dios, nos vemos el siguiente sábado aquí. Licenciado, disculpe. Sí, Janet. Hasta hoy tenemos fecha límite para comentarlo, ¿verdad? ¿Quieren más tiempo? No, por mí está bien.